Argentina, Inglaterra. Se jugará mañana, que es miércoles 15 de julio 2026. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo acá abajo en la chat de la Premier, que pueden participar con super chat y sticker, o en los comentarios cuando este vídeo ya esté disponible nomás en Premier. ¿Ustedes qué piensan que va a ocurrir mañana, miércoles 15 de julio 2026? Porque de seguro se va a paralizar toda Argentina, se va a paralizar todo el país. Las expectativas son muchas, muchísimas. Y realmente lo que sucederá será algo descomunal. Aparte que últimamente en todo el mundo se les dio a los hinchas de romper todo, toda la ciudad. Si pierde el equipo, incluso la selección nacional, en cualquier evento, rompen todo. Pero si gana, para celebrar, si gana el equipo, rompen todo, porque el fútbol se ha vuelto una válvula de desahogo social, un momento de catarsis colectivo. Entonces, cuando hay tanta tensión, empiezan los desmanes, porque no saben cómo desahogarse. Y es algo feo porque naturalmente el deporte no debería de ser así. Significa que en las sociedades modernas hay siempre más tensión, siempre más malcontento, siempre más pobreza y no saben cómo salir. ¿Ustedes qué piensan de esto? Coméntenlo. Y además es cierto que a nivel individual hay gente que sufre de ataques al corazón, porque las expectativas son tantas, la tensión es tanta. Yo conozco personas que no miran el partido, lo miran después cuando saben el resultado, porque incluso hubieron personas que se descompensaron de forma fatal, fatídica, cuando su equipo marcaba un gol. Fue tanto el entusiasmo que se pasaron a mejor vida. Entonces conozco mucha gente que, para no tener inconvenientes de salud, antes quieren saber cómo fue el partido y después miran la réplica. Es así. Tantas expectativas a nivel individual y a nivel colectivo. Además que los argentinos quieren compensar la pérdida de Argentina, la derrota de Argentina en la guerra conocida como Guerra de Malvinas, por lo menos en Argentina. Y quieren compensar esa derrota del 82, ya lo hicieron en el 86, con ganarle el mundial y el partido al equipo inglés. Yo no sé hasta qué punto se pueda compensar una pérdida en una guerra con la victoria en un mundial. Yo conocí en Roma muchos ingleses que me decían, son contentos como niños porque era en el 86, porque nos han ganado al mundial, no sé si era la final, y ahora es la semifinal si no me equivoco, pero nosotros somos más contentos de haberles ganado la guerra de Malvinas, porque el Reino Unido sigue explotando comercialmente el archipiélago. Así se salvaron de una inflación, estagflación, deflación con la industria pesquera y la anícola. Venden concesiones de pesca a todo el mundo, hasta a los chinos. Y es por eso, cambio de mano,
Ay. Es por eso que se maravillaban de cómo los argentinos se consuelan con el fútbol. Es el opio de la gente, el pan y circo, decían los antiguos romanos. Todo el mundo a encontrar su válvula de desahogo, y también el país. Le dicen: ah, nos vencieron en esa oportunidad en la guerra de Malvinas, pero ahora nosotros les vencemos el mundial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una forma justa de razonar esa? ¿O no tiene nada que ver ganarle el mundial a alguien que te ganó una guerra? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué se consuelan así tanto? No sé, es como que los alemanes que perdieron la Segunda Guerra Mundial se consolaran hoy en día que ya ganaron unos mundiales. De ganar un mundial. Entonces podrían decir: nos arrasaron la ciudad de Dresda, nos bombardearon toda Alemania, perdimos la Segunda Guerra Mundial, pero ahora ganamos otro mundial. No es lo mismo perder una guerra mundial y sufrir millones de bajas a ganar un mundial de fútbol, según mí por lo menos, y según muchos alemanes también. Entonces, acá tengo la lista de los jugadores, pero cualquiera la puede encontrar en el web. Es a las 4 de la tarde, las 16 p.m., 4 p.m. 16 de mañana, martes 14 de julio 2026. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Escríbanlo en la chat, si estará todavía como Premiere el vídeo, o en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Cómo se desarrollará el juego? Este vídeo lo quiero cargar sin editar. ¿Quién va a ganar? ¿Por cuántos puntos? Escríbanlo acá abajo. 4-0, 4-2, 3-1. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a golear más? ¿Se va a ganar en el primero, en el segundo tiempo, en los tiempos suplementarios o con los rigores? Ustedes digan, ustedes opinen, acá en los comentarios, acá en la chat. Según ustedes, ¿habrá una diferencia técnica notable? ¿O será por cansancio que alguien va a ganar mañana? Porque hay muchas expectativas, sobre todo por el lado de Argentina, a que la selección nacional argentina pueda ganar. Por eso de la guerra de Malvinas. Lo ven como una revancha histórica. Y yo en vez no me veo como me estoy filmando con mi compacta Sony. Espero que la toma haya salido bien, no muy recortada. Porque tengo el celular Motorola Moto E7 Power roto. Si quieren hacer alguna donación a este canal, será bienvenida. Y si quieren donarme con super gracias, por ejemplo, o abonándose, para que compre un específico modelo de celular, den la donación y me digan la marca y el modelo de celular que piensan oportuno que me compre. O de cámara fotográfica o filmadora. Pero en realidad, ¿quién va a perder o a ganar mañana, tanto de Inglaterra como de Argentina, es una selección de fútbol? No es el país ni gana ni pierde. De hecho, en una guerra mundial, puede ganar o perder el país, como perdió Alemania. Pero en un partido de fútbol, no pierde el país, pierde la selección nacional. Es más grave perder una guerra que no perder un partido de fútbol, por más mundial que sea. Es mi opinión, no sé la vuestra. Escríbanlo acá abajo. Tanta frenesí
tanta frenesí por ganar este partido, que si la selección perdiera sería un shock en contra de la realidad del país que hace que la gente después proteste y quiera destrozarlo todo. Si en vez el país gana, la selección mejor dicho gana, también yo caigo en ese engaño. Si la selección gana, lo mismo, el shock va a ser duro, porque después, como sucedió la última vez, que hasta se tiraban adentro del colectivo de la selección, que pasaba el micro descubierto arriba en donde estaban los jugadores de doble piso, la gente se tiraba adentro y hasta rebotaba y caía al suelo. Locuras totales. Pero después que estaban en el colectivo, ¿qué le hacían a los jugadores de fútbol? ¿Qué le hacían? Estaban ahí. Locura. Pero después que gana la selección, que gane, el regreso a la realidad, que van a tener siempre la misma vida de miércoles de siempre, con el sueldo bajo, la jubilación baja, los precios que aumentan. Este es un opio para no narcotizar momentáneamente. La gente toda eufórica, se compra pantallas nuevas, LED TV nuevos, Smart TV nuevos, y después se le quedan 36 meses de cuotas de pagar, de celulares y pantallas. ¿Para qué? Para 30 días de seguir partidos. Hasta hicieron modelos especiales de celular para el mundial, porque los gansos los van a comprar. ¿Qué tienen de diferencia? Que cuestan 100.000 pesos más, 200.000 pesos más, pero siempre el mismo modelo. Y después, a tropezar con la cruda realidad es lo peor. ¿Qué va a cambiar en la vida de todos ustedes que se entusiasman por el fútbol? No va a cambiar nada. Desempleo, inflación, sueldos bajos, jubilaciones que no alcanzan a vivir, criminalidad, robos, diservicios, falta de calidad en los servicios públicos, en los hospitales. Todo el dinero que se gastó se podría haber gastado para hospitales, clínicas, escuelas, universidades, pagar mejor sueldo a los docentes, a los médicos, a los paramédicos y al personal de seguridad y de policía. En vez no, la locura del mundial hace gastar un montón de plata en cosas superfluas y la sociedad se queda sin nada. Pero también de esto, ¿ustedes qué opinan? Escríbanlo acá abajo. Escríbanlo abajo y sépanme decir si toda esta locura mundialista se justifica o no. Yo he hecho un vídeo y sé que muchos de ustedes se habrán esperado de que yo hablara únicamente del partido, pero he hablado de todo menos del partido de mañana, porque para mí, que no sigo el fútbol, este partido tiene un interés sociológico, sociocultural, etnológico y de antropología cultural. O sea, ver cómo la sociedad se comporta, verlo en la perspectiva de la civilización humana, del desarrollo humano y de lo social. Porque así uno ve también la mentalidad corriente en la sociedad, cuáles son las expectativas de las personas. Y realmente es un cuadro muy curioso que se levanta, porque se parece que el mundial puede unificar todos y desensibilizar de los problemas sociales. Todos se quejan que viven mal, pero durante el mundial todo se olvida. E incluso los que no se ocupan de fútbol, ni menos de mundial, son vistos como raros. Ah, ¿por qué? Me decía una persona los otros días. Todo el mundo sigue los mundiales, ¿por qué no los miras también vos?
¿Y yo por qué me tendría que ocupar de los mundiales? A mí que me viene en mi vida. Y además del fútbol. No sé, yo prefiero abrir un libro, pero solo porque lo hacen todos. Por eso que el fútbol en general y los mundiales tienen un efecto catártico. La gente tiene una catarsis de emociones y claro, piensan que es la solución mágica a todo. Se purgan de las emociones negativas, gritan ¡Gol! Los periodistas enloquecen. Se llaman tifosos en Italia porque parece que padecen tifo, fiebre tifoidea, deliran. ¡Ah! Y los hinchas se llaman así porque realmente te hinchan las pelotas. Los hinchas hinchan, ¿no? Que hincha. ¡Ah! ¿Cómo te hinchan? Tener por vecinos gente que grita el gol media hora gritando el gol, aunque cuando su selección ya perdió 5-1, pero el primer gol todavía lo siguen gritando. Por suerte que el partido es a las 16 horas en Argentina, porque si no, no sé, muchos hacen un quilombo bárbaro que no dejan dormir los vecinos, tocando la bucela a medianoche. Esperemos que la final, lo espero por mis tíos, también sea a la misma hora y no sea a las 23, 24, medianoche. Porque si no, tocarán bubucela hasta las 3, 4 de la mañana si gana la selección albiceleste. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Eso no una catarsis colectiva, el fútbol? ¿Saben qué es catarsis? No, lo vayan a buscar con Gemini en Google Search. Catarsis colectiva. Una locura, una vez los indios en Norteamérica, los nativos de Norteamérica, o los aborígenes de Australia o de África y los indígenas del Amazonas, cuando querían descargar toda la tensión, todo el malcontento, tenían días de frenesis en los que bailaban, cantaban a los gritos, danzaban y tocaban música hasta el agotamiento físico, hasta el agotamiento psicofísico. Las famosas danzas, ¿no? Afro-brasileñas, de la quimbanda, de la macumba, del candomblé, el vudú haitiano, que bailan en círculos, armando quilombo, hasta que se desmayaban. Algunos también tenían un colapso. Bueno, el hincha se comporta de la misma forma. Viaja de forma casi disciplinada hasta la cancha, en micros, baja ordenadamente, a veces me baja la cámara, perdónenme, a veces la policía lo pone al hincha en raya con la cachiporra, con la edad. Después compran el boleto, entran, se acomodan, sacan todas las pancartas que tienen para soportar el equipo, sacan la bubucela, los celulares y se pone, saben cuándo gritar, cuándo protestar, cuándo celebrar. Está todo calculado. Cómo celebrar cada gol, está todo programado, todo calculado, todo estereotípico. No son desahogos espontáneos. Hay forma y forma de celebrar cada cosa. Y después se regresan a casa teniendo esta catarsis y luego durante toda la semana hablar de ese partido en que participaron o de todos los partidos que jugó la selección, que en Italia ya no se sabe qué hacer porque
la selección juega, las varias selecciones, tanto la selección nacional como la selección de cada ciudad, partidos a todos los niveles, Copa Europa, Copa K, Derby, que esto, que el otro, el Scudetto, que ya realmente toda la semana los hinchas a hablar, no sé si acá le tapo el micrófono que tiene, pero bueno, los hinchas a hablar toda la semana de todos los partidos de su selección y demás, de todos los Serie A, B, C, D. ¿Ustedes qué piensan? ¿No se le dedica demasiado tiempo al fútbol? Los fans, o sea, los fanáticos, como hay fundamentalistas religiosos que son fanáticos religiosos, hay fanáticos de fútbol. Entonces, que uno diría, el deporte uno tiene que apreciar que gane el mejor, en vez no, van ya a la cancha queriendo que gane su equipo, no el mejor. Pero ustedes qué piensan de esta forma de actuar del hincha, del tifoso, del fanático? ¿Es justo que uno invierta tantas energías en el fútbol o no? Escríbanlo acá abajo en los comentarios. Pero es eso, el antiguo aborigen, nuestro ancestro, y muchos pueblos primitivos de hoy en día que tienen cultos primigenios, tienen catarsis colectivas, danzas, bailes, cantan a los gritos, cultos religiosos estáticos. Y hoy en día, en vez el hombre moderno, que es ateo, tendencialmente ateo, aunque cuando dice de creer, tiene el deporte a ser de válvula de escape, de catarsis, de tener alguna ascesis, aunque si está huérfana del metafísico, de lo divino y de lo religioso. Es una catarsis o una ascesis materialista la del fútbol. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo acá abajo. Bueno, ahora no me vienen en mente muchas otras cosas que dejé afuera. Si este vídeo les gustó y llegamos a los 100 likes, compártanlo, yo haré una prosecución. Pero si no tengo muchas visualizaciones, no trataré más del tema. Ustedes me digan. Santen-chan, comenten, háblanos del fútbol según la perspectiva de la etnología y de la antropología cultural, y también con una mirada sociocultural. Y yo haré otro vídeo acerca de esto. Bueno, los dejo. Si siguen el fútbol mañana, miércoles 15 de julio 2026, mundial de fútbol, que verá enfrentados el equipo nacional argentino al equipo nacional de Inglaterra. Les deseo una buena visión y me hagan saber acá abajo qué piensan. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Díganme todo. ¿Y con cuántos goles? Si en el primer tiempo se definirá todo, en el segundo tiempo, en los tiempos suplementarios, si habrán, o en los tiros de así libres en puerta. Chao, los dejo, ay, qué mal a los brazos. Chao, chao, quién sabe cuánto habré hablado, quién sabe, tal vez media hora. Chao, desde vuestro Santen-chan, y comenten abajo. Chao.